No sé dónde nos va a llevar, no tengo ni idea, porque cada semana es una caja de sorpresa, pero seguro que vamos a disfrutar con esas aventuras locas. Así que volvemos en un minutito. Pues ahora sí, ya estamos casi de fin de semana. ¿Qué cómo lo sabemos? Pues muy fácil, porque al otro lado del teléfono tenemos a David Flor. David, muy buenas. Buenas tardes, Frank, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos peleando y luchando como siempre. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Sí, va bien, sí. Bueno, a ver, ¿qué nos traes esta semana, David? A ver, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vas a llevar? Vamos a hablar de 3 asesinos de la historia, Frank. 2 de ellos personajes históricos y el tercero, toda una nación. Hablaremos de Gengis Khan, de Vlad de Valaquia y de Jen Whithouse. ¿Sí? ¿Dime? No, te oigo, David. Ah, vale, yo te diría. Pues como te digo, hablamos de esos 3 asesinos que fueron criminales de guerra. Sí. Y 2 de ellos, ya te digo, 2 de ellos son personajes históricos, que es Gengis Khan, el otro es Vlad de Valaquia y la otra persona, el personaje es una india de los navajos, que es Jen Whithouse, que fue brutalmente, no asesinada, pero sí atacada por el Imperio Americano por una ley absurda, como siempre, de estos Estados Unidos, que lo único que saben hacer es hacer daño a las personas, ¿no? Y para empezar, pues hablaremos de Gengis Khan. Venga, Gengis Khan fue un emperador en el que, incluso buscando la paz contra el ejército musulmán, se convirtió en el máximo exterminador de este pueblo musulmán. O sea, para la paradoja, ¿no? Uh-huh. Era una persona que buscaba la paz contra este pueblo y acabó asesinándolo, ¿no? Pues fíjate. Todo sucedió porque él se sintió ofendido, Frank, porque capturaron a su líder musulmán Mohamed, lo mataron, ¿sí? y detuvieron a este líder mongol, y quemaron las barbas de todos sus soldados, ¿vale? Entonces, claro, él se puso a llorar, ¿sí? Y bueno, de la rabia que cogió, ordenó atacar al pueblo musulmán. Lo enfureció tanto que ordenó el asedio de la ciudad y ordenó la muerte de 400 personas por cada uno de los soldados mongoles muertos en la batalla. Imagínate, mató a 1.748.000 musulmanes que fueron asesinados en menos de 24 horas, Frank. Imagínate la escabechina que hizo este hombre. Sí, se dice pronto, y tiene monumentos, tiene de todo eso, es una pasada. O sea, un asesino en potencia. Y tiene monumentos. Sí, Gengis Khan tiene monumentos. Madre mía. Tiene monumentos, mausoleos, tiene de todo a su nombre allí, y en cambio es un asesino en 1.748.000 personas, o sea, musulmanes, en menos de 24 horas, Frank. Madre mía. O sea, se dice pronto, ¿eh? Sí. Pero bueno, no tiene nada que ver con el personaje que hablaremos luego, que lo supera en creces, ¿eh? Imagínate, estamos hablando de cifras brutales, o sea... cifras millonarias, como se suele decir. Sí, o sea, que madre mía. Es un exterminio brutal. Total. Gengis Khan, recordamos que nació el año 1162 y murió en 1227 después de Cristo. Fue, eso sí, el primer emperador mongol. Y bueno, murió a caballo en una batalla en Tanguts, y después le sucedió quien era su tercer hijo, Ogodei. Ogodei nació en el año 1186 y murió en 1241 a través de una larga enfermedad. Pero bueno, todo siendo el tercer hijo de Gengis Khan, su padre, lo que hemos dicho, un asesino en potencia. Pocas veces se conoce esta faceta de Gengis Khan, se habla muchas veces cosas de Gengis Khan, que era un gran emperador, que quería firmar la paz, pero bueno, no sé yo si firmar la paz matando 1.700.000 personas vale de algo, ¿no? Hombre, como mucha paz no creo que dé al pueblo el decir, madre mía, eso no es una paz, eso es estar ahí, pues bueno, decir, bueno, a ver, el próximo ya soy yo, cualquiera habla. Pues oye...
Vamos, que hablamos de Hitler y hablamos de Franco y todo eso, pero en la historia ha habido más que ellos, de 1.000.000. No, sí, claro. 48.000 personas. En menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Madre mía, con el señor Gengis Khan. Sí. Casi. Y ahora nos vamos a Rumanía, Frank. Vámonos a Rumanía. Nos vamos a Rumanía y nos vamos también con otro asesino que también tiene tela. Y seguramente todo el mundo habrá hablado o habrá escuchado de él la versión cinéfola, ¿no? Cinéfola del cine, ¿no? Pero en cambio el verdadero Conde Drácula existía, ¿no? Sí. Y hablamos de Vlad III de Valaquia. Sí, señor. No sé si te suena la historia, Frank. Vlad el empalador. Vlad el empalador, correcto. Bueno, hoy hablamos de este terrible personaje histórico de Rumanía, Vlad III de Valaquia, más conocido como Vlad el empalador. Este personaje, Frank, era un personaje tan peculiar que incluso su nacimiento y muerte causa controversia, porque algunos dudan si nació en el 1428 o en el 1431, y en su muerte, eso sí, nació en Transilvania, y en su muerte pasa lo mismo. No se sabe que si nació si murió, en el 76, en el 1476 o en el 1477. Murió en Bucarest, en el antiguo Principado de Valaquia. Eso sí, sabe dónde nació, dónde murió, pero el año no se sabe, ¿no? Vlad Tepes, traducido en romano como Vlad el Empalador, también recibía el nombre en rumano como Vlad Draculea, que traducido pues es Vlad el Drácula, ¿no? Sí. Vlad el Empalador, entre los años 1456 y 1462, fue príncipe de Valquiria, de la antigua Valquiria. Sigue siendo uno de los gobernantes a día de hoy más importantes de Valaquia, considerado héroe nacional en Rumanía. O sea, cuando veamos los datos, Frank, yo no sé si se puede considerar un héroe una persona que hacía esto, ¿no? Este personaje venía de un gran linaje, concretamente de Vlad Drácula de Valaquia, que con anterioridad él y su hermano menor fueron hechos prisioneros, que su hermano menor se llama Radu, por los otomanos en el año 1442. Todo para asegurar la lealtad de su padre a los otomanos, ¿no? A su padre Drácula. Vlad el Empalador era el segundo hijo de Vlad II Drácula, Vlad II. ¿Sí? Su padre y su hermano al final fueron vilmente ejecutados en la invasión de Valaquia por la parte del gobernador de Hungría, John Hyundai, el año 1447. Esta personaje, John Hyundai, ordenó que el segundo primo segundo de Drácula, que se llamaba Ladislao II, ocupara el trono de Valaquia. A cambio, al año siguiente, al comenzar el otoño del 1448, lo acompañara en la operación militar a luchar contra el pueblo otomano. Pero bueno, en esta brutal batalla, los otomanos apoyaron a Vlad para recuperar el trono de Valaquia. Durante esta primera contienda se tuvo que recurrir la corte otomana, Ladislao II, y se mudó finalmente a Moldavia y a Hungría, ¿vale? Hecho curioso que luego, durante su segundo ataque, los húngaros se enfadaron con Ladislao II y apoyaron a Drácula. Bueno, la historia al final, para no alargarlo más, es brutal, ¿no? O sea, el castigo que hizo Vlad cuando entró en Sajonia fue ordenar capturar a toda la gente que podía ir de Sajonia, y empaló, agárrate bien, en la silla, Frank, agárrate bien, a 100.000 personas. Ya ves tú. O sea, empalados vivos. El dato más curioso de este personaje es que disfrutaba poniéndose la mesa de la comida y la cena a los pies de los empalados hasta que estos morían. O sea, se ponía a comer allí, el tío allí, como si comiera, yo qué sé, ¿no? Como si estuviera en la playa el tío, pues se ponía el tío allí a comer a los pies de los... Como si estuviese en un merendero de las planas. Hasta que murieran. Aparte, como los que mataban a la mayoría de musulmanes, las estacas las untaba con tocino. Madre mía. ¿Sabes? Untaba con tocino como ofensa y los empalaba. ¿Sabes? Que empalar es poner, hablando mal, el palo por deano es sacarlo por la boca, ¿no? Sí, todo el recto para sí. Sí. Y se ponía el tío a comer
debajo de los empalados como una historia, ¿no? Dice mucho de la mentalidad emocional de este hombre. Imagínate la enfermedad psicopática que padecía, casi nada, ¿eh? Sí, casi nada. Bueno, también tenemos que decir que gracias a él, un escritor irlandés, en concreto Bram Stoker, leyendo esta historia, creó el fascinante el Conde Drácula, ¿no? O sea, también le debemos mucho en el cine a este personaje histórico. Claro, transgiversado evidentemente, porque el tema de la estaca seguramente viene por los empalados, ¿no? De clavar la estaca en el corazón viene seguramente por la imaginación de este escritor, pues vendría de ahí, ¿no? Pero bueno, el Conde Drácula, ahora sabemos de dónde viene, ¿no? De Vlad el Empalador, pues bueno, un emperador de allí de... Otro asesino más en los libros de historia. Un líder más loco, como decimos todos los líderes mundiales, normalmente están medio zumbados, ¿no? Pues sí. Imagínate si 100.000 personas empaladas, 100.000 personas por un loco. Pues muy bien. Sí. Pues nos vamos al tercer personaje. Pero hablamos de un asesino, pero esta vez lo hacemos de una nación, Frank. Hablamos de Estados Unidos. Hablamos de lo que hace Estados Unidos contra sus indígenas y lo que hizo en el año 1969 contra la tribu de los navajos. Y para eso tenemos que hablar de Jane Whithouse. No sé si te suena, Frank. Me suena. ¿Te suena? Sí. Vale, pues Jane Whithouse pertenece a una tribu indígena de los navajos y ella era una mujer normal, una mujer de su casa, que tuvo una hija maravillosa, pero que después de tener la hija, sintió unos dolores terribles de barriga y fue al hospital, ¿no? Sí. Claro, tú sabes cómo funciona Estados Unidos a nivel de hospitales, que si no tienes seguro no te operan. Y al ir al hospital le decían que a cambio de dar su hija en adopción y quitarle su hija, para pagar los gastos médicos, pues le quitaban su hija y la daban a otra familia, ¿no? Y ya se negó, evidentemente, y se fue con su embarazo para casa con sus dolores. Bueno, al tiempo tuvo su hija, y al año de tener la hija y tal, tuvo unos dolores terribles otra vez, y esta vez la llevaron al médico y la operaron de apendicitis, le hicieron firmar unos papeles para poderse operar, ella con unos dolores terribles que se moría, y bueno, se operó sin más y tal. Los años de ser operada, ella intentó tener hijos, no podía, y harta de ver que no podía tener hijos, se fue al hospital a hacerse unas pruebas. Pues resulta que por una ley absurda de Estados Unidos en el cual ordenaba a todos los pueblos indígenas operarlos para que no pudieran tener hijos, sin ningún tipo de consentimiento, y se dio cuenta que había sido esterilizada sin su consentimiento. Ella se pensaba que era una zona única, empezó a hablar con la gente de su pueblo, y se dio cuenta que la mayoría de mujeres que habían ido al hospital les había pasado lo mismo. Todo por una ley absurda de Estados Unidos. Incluso años después, Estados Unidos reconoció en el año 1976 el Gabinete de Salud y Responsabilidad Gubernamental, reconoció que miles de personas habían sido esterilizadas de esta manera vil y traidora, sobre todo afectaba mucho al pueblo navajo, pero se hizo sobre las tribus indígenas. Esto le llevó a Jane Whithouse a una gran depresión, cayó en el alcohol, pero por suerte, gracias a muchos amigos y bailando, que suena así extraño, ¿no? La danza del sol, que se reunían a bailar la danza del sol cada viernes por atardecer, y vaya charlas, se rehabilitó y acabó dando grandes conferencias sobre este tema, ¿no? O sea, imagínate Estados Unidos hasta dónde llega la mente perversa de este Estado cruel en el cual quería exterminar a una tribu, que es la tribu navajo y otras tribus apache, como la apache y todo esto, cuando ellos realmente son los verdaderos americanos, porque son los verdaderos americanos, no lo olvidemos, son los que... Y este personaje, pues no pudo tener hijos, su hija le preguntaba constantemente por no podía tener hermanos, claro, no le pudo decir nada, y hasta que su hija no tuvo 33 años no se atrevió a decírselo. Jane Whithouse dice
a calmar su ira. A calmar su ira. Madre mía. Es un personaje histórico que se ha hablado muy pocas veces. Pues sí. Estados Unidos ha hecho cosas terribles. Sí. Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que hizo en las Islas Bikini. ¿No te acuerdas de las Islas Bikini, Frank? Sí, En el claro. ejército de Estados Unidos, que Claro, claro. bombardeó las islas y mandó a sus propios marines para comprobar qué efecto hacía la radiación contra el cuerpo humano, y se cargó a sus propios marines. O sea, Estados Unidos es un estado fascista. Es una ansia de poder. Bueno, no voy a hablar porque me caliento. Es una ansia de poder por parte de un Estado, pero sí que es cierto que contra su propio pueblo, ya no solo los navajos, sino los apaches, sioux y pues otras tribus que habían allí ya, que llevaban allí pues eso, toda la vida, y que fueron llevados ahí a reservas, a un camping como si los llevaran de vacaciones, es decir, no, de aquí no podéis salir. Oiga. En Utah, ahí amontonados y... Sí, en reserva. Porque las leyes están como Estado, porque el pueblo navajo realmente está como Estado, ¿no? Sí. Que no deja de ser una reserva india, que los tienen allí apartados como si fueran como un campo de... Pues yo qué sé. Sí, un que campo es verdad. Una reserva. Pues, David, yo no sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que ha estado bien. Pues nos hemos quedado con Gengis Khan, con Black el Empalador y ahora con Jet Whitehouse, estos tres personajes que, madre mía, entre los tres acumulan ahí, pues eso, unas cifras terroríficas, lamentables y que da miedo, que esperemos que no se repita. Acumulan realmente lo que es la humanidad, ¿no? Sí. Pues sí. Asesinos sin piedad y personas sin escrúpulos, ¿no? La más cruel realidad, si nos lo encontramos hoy en día, ¿no? Que hacemos daño a los demás sin pensar lo que podemos hacer y dónde podemos llegar. Eso es la especie. Por beneficiar nuestra propia barriga, ¿no? Eso es la especie del ser humano. Pues David, muchas gracias por haber estado una semana más aquí, habernos ilustrado, habernos traído estos tres personajes que no hubiésemos querido que hubiesen existido en la historia, pero que lamentablemente ahí están, con esas cifras y bueno, esperando que no se repita la historia. David, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros, Frank, un abrazo muy fuerte. Pues la semana que viene nos vemos, David, y ustedes ya lo saben, hemos llegado aquí a este final de la Torre de Babel, nos metemos ya en el fin de semana para descansar, esperemos que así sea, nosotros les esperamos la semana que viene, no nos fallan a ninguno, en el control del sonido, como siempre, Carlos Castro, Mireia Cariñena y Sandra, y aquí un servidor que les habla, Fran Hernández, un placer haber estado con ustedes. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Chao.